¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al video explicativo del tema 12. Esta vez vamos a utilizar el apoyo de los recursos visuales que nos provee Universidad Tecmilenio. Sí, vamos a ver el tema 12, mi relación con el otro, donde vamos a ver los apartados de tema o subtema 12.1, sociedad conviviendo con el otro, 12.2, política y Estado, y el 12.3, el impacto de la historia en el pensamiento filosófico contemporáneo. ¿Sí? Algunos de los conceptos clave que vamos a ver pues es ser social, vamos a ver inteligencia, voluntad, que ya los vimos el tema pasado, responsabilidad moral, que también, y bueno, vamos a incluir un nuevo concepto que probablemente lo hayamos escuchado ya durante la clase, es la dialéctica. Es un sistema creado o diseñado por Hegel en el siglo... Eh, olvidé. Olvidé en cuál siglo, disculpen. Eh, pero, independientemente de qué siglo, eso se los diré ya en clase, se los debo. Eh, el concepto de dialéctica que propone Hegel se basa en una triada, que es tesis, síntesis y antítesis. Bueno, tesis, antítesis y síntesis, que ya lo estaremos retomando más adelante. También es una de las bases para, para la dialéctica marxista, lo que es esta superposición de cuestiones antagónicas, que son la tesis y la antítesis. Pero bueno, vamos a iniciar primero con lo que es sociedad conviviendo con el otro. Tenemos aquí a Platón y Aristóteles, nuestros dos socorridos autores de casi todo el módulo, o casi todo el curso, mejor dicho. Y bueno, primero que nada, ¿qué es sociedad? Bueno, la sociedad es ese grupo que conformamos como seres humanos, donde nos regimos bajo ciertas normas y que la intención de esas normas pues es crear una sana convivencia, ¿no? Desde el principio de la humanidad, cuando se empieza a conformar la humanidad como tal, se descubre que el ser humano es un ser social por naturaleza, es decir, necesita de otros para poder subsistir. En este caso, Platón lo plantea debido a que lo considera al ser humano más débil que los animales, por lo tanto necesita de la unidad para crear la fuerza, mientras que Aristóteles, perdón, bueno, dice que el ser social, el vivir en sociedad, es la única forma en la que el ser humano alcanza su finalidad y su perfección, que es el ser feliz. Para Aristóteles, el fin último de la humanidad era la felicidad. Alcanzar la felicidad era alcanzar la plenitud y era poder realizarse como persona. Entonces, bueno, de esta manera el ser humano se va integrando en pequeñas sociedades, pequeños núcleos, primero familia, después una unidad de varias familias, posteriormente se crean aldeas y después con la unión de varias aldeas, bueno, se crean los estados-nación o países como los conoceremos después. ¿Sí? Eh, Algunos siglos después de Aristóteles y de Platón, Immanuel Kant menciona que la sociedad es el único medio que tiene el ser humano para conseguir su perfección. Este, y bueno, retoma la idea aristotélica, ¿no? De que el ser humano es un ser social por naturaleza y por tanto es un ser político, es decir, dentro de las sociedades nos damos cuenta que necesitamos reglas, que necesitamos normas o pautas de convivencia para un buen vivir o para una sana convivencia. Y bueno, ¿quiénes dictan estas pautas, estas normas? ¿Quiénes las establecen? En un principio, eh, de manera comunal. Posteriormente, bueno, se ve que es viable que algunas personas sean quienes dicten y esto es lo que se encarga de los que se encargan de legislar dentro de las sociedades, ¿no? De crear las leyes, de crear las pautas. Posteriormente les vamos a llamar gobernantes o representantes, diputados, senadores, parlamento, primeros ministros, ministros, etcétera. Y bueno, así es como empieza a surgir la política en la historia humana, a través de la necesidad de estas personas para que se enmarque las pautas de la sana convivencia dentro de la sociedad.
Así es como se conforma la política y lo que hoy conocemos como Estado. Bueno, el Estado es es un conjunto, es una nación que se identifica por tener un mismo gobierno o por tener un gobierno único y que engloba a todos sus ciudadanos. Eh, el Estado en sí es, digamos, la nación en su conjunto, la nación en su conjunto tanto de individuos como de instituciones políticas, ya que la nación como tal corresponde o pertenece solamente a la cuestión de los individuos que comparten eh, una identidad cultural, costumbres, eh, usos, religión, idioma, y otros rasgos culturales, bueno, conforman un pueblo, conforman una nación. Y hay que diferenciar estado, nación, de país. El país es el territorio geográfico que se conforma por un solo gobierno o que tiene un solo gobierno, ¿sí? Por ejemplo, México, que tiene un gobierno federal dividido en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y bueno, todo el territorio que se apega a ese gobierno, pues es nuestro país. La nación somos todos los mexicanos y bueno, el Estado somos todos los mexicanos más las instituciones de gobierno. Sí, entonces Aristóteles es el primero en definir al ser humano como un animal político. Hay que recordar que el ser humano entra en la categoría de los animales en el reino de la división biológica en estos reinos, bueno, pues pertenecemos a los animales. Sin embargo, somos los únicos animales con inteligencia y voluntad, por lo tanto, somos los únicos capaces de hacer política, ¿sí? Y bueno, que lo plantea que se necesitan reglas y que lo que se necesita para vivir en una sociedad justa es el establecimiento de principios que regulen el comportamiento de los individuos. Pero ¿qué entendemos por justicia? Bueno, justicia se entiende como otorgarle a cada quien lo que le corresponde, ni más ni menos. Eh, no es ningún tipo de... Bueno, dentro de la justicia podríamos aplicar dos términos, que es la sanción y lo que es que puede ser una sanción negativa, un castigo, o un tipo de sanción positiva, un premio, y bueno, es según los méritos que ha hecho cada quien, eso es lo que entendemos por justicia. Y tanto Platón como Aristóteles entendieron que la justicia era el primer rector que debía de existir dentro de la polis, dentro de la ciudad, para que el individuo se desarrollara plenamente. Una ciudad que era justa o que tenía justicia, pues era una sociedad justa también para el individuo. El individuo también tenía justicia, solo que dentro de los diálogos de Platón en la República, explica que una sociedad justa es cuando cada persona que ahí vive hace exactamente lo que está bien la sociedad, para la sociedad justa que se busca, no para sí mismo. Entonces desde ahí vamos entendiendo un concepto socialista, para empezar, de comunalidad y de abnegación del egocentrismo en pro de los bienes comunales o del bien común o el bien mayor. Por lo tanto, podríamos caer en la idea o en la hipérbole, en la exageración de crear una sociedad sin identidad personal, sino que solamente se trabaja y se vive para el Estado y la nación. Y bueno, también plantea que la educación que da el Estado debe de ser clave para la función del buen gobierno, es decir, deben de educar para gobernar y ser gobernados. Se pretende que haya un rey filósofo que sea capaz de gobernar y dirigir la polis, porque los filósofos, pues son los que se dedican de desenmarañar todo el misterio de la realidad y descubrir la verdad, por lo tanto deberían de ser los mejores gobernantes. Aristóteles en su tratado sobre política, en el libro que pueden encontrar que se llama Ética Nicomaquia o Ética Nicomaco, ¿qué? Ética Nicomaquia, a Nicomano, perdón, Ética Nicomano, él propone
que la educación que se debe de impartir, los contenidos y los propósitos de la educación no deben de ser determinados en función de los deseos del individuo como particular, sino en las necesidades del Estado como una comunalidad. Es decir, la intención es formar ciudadanos, tal como lo dice aquí literalmente, que no se pertenecen a sí mismos, sino al Estado. Quien haya leído Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, bueno, entenderá el concepto de ciudadanos que no se pertenecen a sí mismos. Estamos hablando aquí de un tipo de programación conductual, de condicionamiento conductual también, y de un tipo de pérdida de identidad individualista para formar lo que es la conciencia del nosotros, es decir, evadir el yo, quitar el yo de la idea y poner el nosotros, todos en su conjunto. Sin embargo, también caemos, por ejemplo, en esta hipérbole de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, o bien también podríamos caer en el concepto, por ejemplo, del Gran Hermano, de George Orwell en su novela de 1984, o incluso en la novela o en el tratado de Utopía de Tomás Moro, ¿no? Eh, Aunque bueno, podríamos analizar los pros y las contras de esta cuestión. Si, por ejemplo, los seres humanos son educados desde, o somos educados desde pequeños para, en todo caso, buscar el bien común, olvidarnos del yo y centrarnos en el nosotros para crear una sociedad justa, eh, en realidad no habría ningún problema porque nosotros juzgamos esta idea desde la cómoda posición del individualismo que nosotros tenemos y decimos, pues casi casi que es aberrante esta idea de una sociedad que suprime la conciencia individual para establecer una conciencia comunal, una identidad general, global, en pro de la felicidad y de la justicia, tal como lo plantea Aldous Huxley en El Mundo Feliz, ¿no? Hay una cita de él donde dice que, bueno, que la humanidad tuvo que sacrificar cuestiones hermosas como el arte, el individualismo o la conciencia en favor de una sociedad estable, funcional y feliz. ¿Sí? ¿Por qué es una sociedad estable? Porque no hay nada que la desestabilice, no hay tentaciones, no hay discrepancias, no existe nada que ponga en riesgo las cuestiones comunales partiendo desde un individualismo. ¿Por qué feliz? Porque es una sociedad básicamente ignorante del yo, por lo tanto su única felicidad consiste en trabajar y ser útil, ¿sí? Es básicamente un estado pragmático donde si tú eres útil te sientes feliz porque haces algo y de hecho se les condiciona desde niños para sentir felicidad al hacer su trabajo. Quien tenga oportunidad de leer esa novela es bastante recomendable, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y bueno, siglos XVIII y XIX, filósofos ingleses introducen el utilitarismo, que donde dicen que lo que realmente importa en una sociedad son las acciones correctas y justas, que son lo que van a generar esta felicidad a toda la demás sociedad, ¿no? Partimos de que las acciones que cada uno realiza, pues es lo que generan mayor cantidad de felicidad, tal como se plantea aquí en esta diapositiva. Y bueno, ya en el siglo XX, Karl Marx aseguró que el único modelo creíble de justicia es la imparcialidad, que teniendo en cuenta, bueno, definamos el término imparcialidad, quiere decir que no existen parcialismos, es decir, no se favorece a ninguna parte. Sin embargo, el ser humano, dada su subjetividad, creo o me considero que es poco probable que realmente sea imparcial en su totalidad, porque hemos visto ejemplos en algunas, por ejemplo, programas como La Ley y el Orden, Criminal Minds, etcétera, donde a los jueces y a los jurados se les apela en el sentido emocional para poder exonerar a un criminal haciendo ver la parte humana de este. Y en teoría es cierto, por muy criminal que sea, no deja de ser una persona, no deja de tener derechos, no deja de sufrir. Entonces, haciendo uso de estos recursos, ¿qué tan imparcial es realmente
la sociedad frente a estos términos. Caso contrario, ¿no? Cuando se apela por ejemplo, se exagera, se hace una hipérbole de la figura negativa del criminal en este caso, y tanto jueces como jurados terminan odiándolo, y bueno, se establecen sanciones muchas veces incongruentes al crimen, ¿no? Se puede jugar en estos dos sentidos, dada la subjetividad del ser humano. Entonces, bueno, nos preguntamos ahí qué tan realmente imparcial puede llegar a ser el ser humano, y por lo tanto qué tan justo es en realidad. Eh, bueno, actualmente eh, las fuerzas económicas son más grandes que el individuo, por lo tanto estas son las que determinan si una sociedad es justa o no, y es lo que estamos viviendo en estos momentos. Todas las legislaciones se dan en favor de los grandes empresarios, se dan en favor de los grandes grupos corporativos, dejando de lado los intereses, y más allá de los intereses, las necesidades más básicas y primordiales del individuo como tal, en sí, como individuo, como parte de una sociedad, que son las cuestiones más básicas, como un trabajo digno, como seguridad social, como un salario justo, y la capacidad de desarrollarse plenamente en todos los ámbitos, tanto laboral, profesional, familiar, cultural, etcétera. Actualmente el trabajo nos agobia con jornadas laborales muy largas, salarios bastante bajos que, bueno, no permiten el pleno desarrollo del ser humano en su totalidad. Es decir, no llegamos a nuestro fin último, que es la felicidad, y por lo tanto nuestra realización como individuos, tal como lo plantea Aristóteles. Llegamos a la dialéctica hegeliana. Hegel describe la historia como una serie de etapas que se plantean en este orden. Existe una tesis, que es una afirmación; existe una antítesis, que es la negación de la tesis; y posteriormente existe la síntesis, que es lo que se rescata de ambos para formar algo nuevo. Es decir, Hegel plantea que la historia tiene un punto de estabilidad, que vendría siendo su tesis, llega a un punto de crisis o inestabilidad, que es la antítesis, donde posteriormente de esos dos se va a formar lo que es la síntesis, una sociedad nueva. Podemos poner un ejemplo muy claro en Historia de México, que es el proceso de conquista y colonización por parte de los españoles. Nuestra tesis es el desarrollo cultural, científico, religioso, desarrollo cultural en general de los pueblos mesoamericanos. Después llega la antítesis, que es este choque contracultural de los europeos con cuestiones dogmáticas, con cuestiones filosóficas muy contrarias, muy chocantes y muy contrastantes en relación a Mesoamérica. Y bueno, se da estas guerras, estas luchas, estas batallas, posteriormente el sometimiento de un pueblo ante el otro, y bueno, la imposición de una ideología, de un idioma, pero más allá de la imposición, pues también se da el sincretismo y la incorporación de elementos de uno hacia el otro, y bueno, es esta síntesis la que se crea. Nosotros somos esa síntesis que propició la tesis y la antítesis histórica en este proceso de México. Y bueno, también nosotros en este momento somos una tesis que, bueno, esperamos nuestra antítesis para formar una nueva síntesis, y esperamos, o por lo menos en lo particular, que esta antítesis que venga sea uh, bastante contraria al modelo occidentalista que tenemos, y bueno, retomemos una síntesis más humana, menos corporativa, regresar a la idea de la comunalidad, del nosotros, pero nosotros todos juntos, en una horizontalidad plena, donde no haya estas escalas, ¿no? Estos estratos sociales de ricos, pobres, muy pobres y los que literalmente se mueren de hambre, sino que volvamos a esa transversalidad y a esa horizontalidad del bienestar. Y bueno, a este proceso y análisis de la historia, de tesis, antítesis y síntesis, se le va a conocer como dialéctica hegeliana. Les recuerdo también, Marx la plantea y la propone, la retoma también George Politzer en sus clases de filosofía marxista en la escuela, en la Universidad Obrera Francesa. Y bueno, tenemos ahí este modelo de estudiar la historia, que es la dialéctica.
con esto terminamos lo que es el tema 12, la explicación por lo menos. Espero haya quedado clara la cuestión. Recuerden que para la actividad nos vamos a enfocar en las cuestiones de política y sociedad y vamos a abarcar temas como lo que son ser social, animal político, política, justicia, etcétera. Nos vemos en clases y muchas gracias por su atención.